peloncito. Vamos a darle la oportunidad de que se tome el tiempo, ¿no? De analizar lo que habla la próxima vez, porque tenía como focas a la gente ya aplaudiéndole, ¿no? De que no, qué gran apologista, el borracho es él, ¿no? Miren, en su Contra los herejes de San Ireneo el Lion para los compas, este, no hay una sola vinculación de Génesis 3:15-7 con María. Eso no existe. Por lo tanto, en su obra de recapitulación ha resumido todas las cosas, tanto librando la guerra contra nuestro enemigo, como aplastando a aquel que al principio nos había dado cautivos a Adán y pisoteando su cabeza. Ahí está hablando de Cristo, que es Cristo a quien se refiere el capítulo de Génesis, capítulo 3, versículo 15. No es María. Esa es una interpretación estúpida que hace el señor Albrecht porque está enamorado de ese arquetipo que él mismo se construyó a causa de la idolatría que impera en el mundo católico romano. Serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pacheco piensa ignorantemente que los católicos enseñan que es principalmente Santa María la que aplasta la cabeza. Todos los creyentes aplastan la cabeza, Pacheco, pero María juega principalmente un papel especial en aplastar la cabeza debido a la enemistad compartida en Génesis 3. Permítanme repetir también otro punto para el cabeza hueca conocida como Pacheco. Cada padre de la iglesia que exegetó Génesis 3 lo hizo de manera mariológica. Cada padre. De hecho, ahora leeremos como muchos padres atribuyeron a Santa María el aplastamiento de la cabeza de la serpiente. Esto no contradice la lectura principal de Génesis 3. El pasaje de Génesis 3:15 establece una profecía única que habla de la enemistad entre la mujer y la serpiente. Este estudio se centrará en la significativa dualidad lingüística presente en los términos hebreo y griego utilizados para expresar esa enemistad, indicando una forma de conflicto mortal. Además, se explorará cómo esta enemistad entre la mujer y la serpiente refleja simbólicamente la enemistad del Mesías con la serpiente, estableciendo un paralelismo intrínseco en la narrativa bíblica.
enemistad mortal en Génesis 3:15. La clave de la profecía de Génesis 3:15 yace en la enemistad que Dios declara entre la descendencia de la mujer y la serpiente. El término hebreo traducido como enemistad es increíblemente importante. Denota una hostilidad profunda y continua. Además, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra correspondiente es ekthra, que también sugiere una enemistad activa y constante. La naturaleza de la enemistad. El análisis semántico de las palabras en hebreo y griego revela un matiz particular, una enemistad que implica una lucha a muerte, un conflicto irreconciliable. Paralelismo con el Mesías. La narrativa de Génesis 3:15 adquiere una dimensión adicional cuando se considera el paralelismo entre la enemistad de la mujer y la serpiente y la enemistad del Mesías con la serpiente. Es por eso que estos pasajes son tan cruciales para comprender la enseñanza de la Inmaculada Concepción de Santa María. De hecho, esta es una profecía del Mesías y la madre del Mesías, que nunca será tocada por las garras de Satanás. Jesucristo es comúnmente identificado como la descendencia prometida en este pasaje, y su enemistad con la serpiente se manifiesta en la lucha contra las fuerzas del mal y la victoria sobre el pecado. Increíblemente importante. El capítulo 3 de Génesis constituye un punto crucial en la historia bíblica al relatar la caída de la humanidad. En este contexto emerge una profecía extraordinaria en el versículo 15, conocida como el primer evangelio, que apunta hacia un futuro de redentor, un linaje que vencerá a la serpiente. Este estudio explorará la conexión mesiánica dentro del contexto de Génesis 3, destacando cómo la profecía no solo señala al Mesías, sino también a la madre del Redentor, quien posteriormente es identificada en el libro de Apocalipsis como la gobernante de las naciones. La madre del Mesías en Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. Aunque Génesis 3:15 no menciona explícitamente a María, la madre del Mesías, el papel de la mujer en la profecía señala hacia su importancia. En Apocalipsis 12, la conexión se vuelve más clara. La mujer, vestida con el sol y la luna bajo sus pies, da a luz a un hijo destinado a gobernar las naciones con vara de hierro. Este paralelismo sugiere que la misma mujer de Génesis 3:15 es la madre del Mesías, que, según Apocalipsis, reinará con autoridad divina sobre las naciones. Enfatizaremos, antes de leer el decreto papal y la explicación de este dogma, que Génesis 3 analiza primero la caída de la humanidad. Después de la caída de la humanidad, el Señor Dios nos habla de una futura semilla que vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso, a Génesis 3 se le llama la buena nueva. Esta futura semilla es el Mesías. Esta futura semilla es el Mesías, como la propia Biblia luego expondrá e interpretará claramente. Este versículo no puede referirse a Eva como la futura mujer, ya que Eva acaba de caer
en el jardín y está claramente bajo el dominio de la serpiente. Eva está bajo el dominio de Satanás, ya que la muerte ahora ha entrado al mundo, como nos dice el libro de Romanos. Más bien, esta profecía es de una semilla futura de esta mujer, la semilla que aplasta la cabeza de Satanás, de serpiente. Este solo puede ser Jesucristo. Pero si la semilla nunca es tocada por las garras de Satanás y por la enemistad, como la palabra hebreo y griega significa oposición total, entonces también lo es la madre en oposición total. Permítanme ser muy claro para las personas que puedan estar confundidas. Génesis 3 habla del aplastamiento de la cabeza de la serpiente. No hay ningún católico vivo que niegue que este es el Mesías Jesucristo. Pacheco aparentemente cree que los católicos argumentan que el aplastamiento se realiza principalmente con el pie femenino. Oh, Pacheco, Génesis 3 tiene una profecía de Jesús aplastando la cabeza. Pero sí, las imágenes como las de Nuestra Señora de Guadalupe y la teología que presenta a María aplastando la cabeza de la serpiente maligna son absolutamente bíblicas. La Biblia nos dice que todos los creyentes pisotean la cabeza misma del mal, aplastando el engañoso Satanás. Cada padre de la iglesia que exegetó Génesis 3 lo hizo de manera mariológica. De hecho, ahora leeremos como muchos padres atribuyen a María Santa el aplastamiento de la cabeza de la serpiente. Esto no contradice la lectura principal de Génesis 3, porque Lucas 10 dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En la Biblia encontramos la enseñanza de que todos los creyentes tienen el poder de aplastar la cabeza de la serpiente, simbolizando la derrota del mal. Un ejemplo de esto se encuentra en Lucas 10:19, donde Jesús dice a sus discípulos: mirad, yo os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Esta declaración de Jesús implica que los creyentes tienen la capacidad de vencer las fuerzas del mal. Si aplicamos este principio a María, la primera en escuchar y aceptar la palabra, podemos entender que ella también participa en la derrota del enemigo. Al ser una creyente y madre de Jesús, quien es central en la lucha contra el mal, María juega un papel significativo en la victoria sobre las fuerzas adversas, simbolizadas por la serpiente. Así, podemos ver que la enseñanza bíblica sobre la autoridad de los creyentes para vencer al enemigo se extiende a María como creyente y seguidora de la palabra de Dios. Es importante saber esto porque la Biblia enseña que María y Cristo están en completa enemistad con la serpiente, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Aunque gramaticalmente en Génesis 3 se habla de la descendencia de la mujer como aquella que aplastará la cabeza de la serpiente, tradicionalmente se interpreta como una profecía mesiánica que se cumple en Jesucristo. En Génesis 3:15 se hace referencia a la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Esta ha sido interpretada como una profecía mesiánica, anunciando el nacimiento del Salvador, Jesucristo, a través de la mujer. Esto destaca la enemistad entre la descendencia de la mujer, Cristo, y la serpiente, Satanás.
La creencia en la Inmaculada Concepción de María, declarada como doctrina de fe por Papa Pío IX en 1854, subraya la pureza de María desde su concepción. Esta doctrina reconoce de que María, como madre del Salvador, fue preservada del pecado original para ser digna de llevar al Mesías. Aunque María está en completa enemistad con el mal, la interpretación tradicional de Génesis 3:15 sostiene que es Cristo, el Mesías, quien cumple la profecía al aplastar definitivamente la cabeza de la serpiente, conquistando así el mal y el pecado. Y el pecado. Es importante saber eso. Entonces la Biblia enseña que María y Cristo están en completa enemistad con la serpiente. Y es importante saber que cada padre de la iglesia que exegetó Génesis 3 lo hizo de manera mariológica. Cada padre de la iglesia. Y ahora leemos lo que dicen los padres sobre aplastar la cabeza de la serpiente y las fuerzas del mal. San Efrén, en Sirio, nos dice, en verdad, tú, Señor, y tu madre sois los únicos que son absoluta y completamente bellos, porque no hay culpa en ti, Señor, ni mancha alguna en tu madre. No te procreó Adán, Jesús y María, que se atrevió a transgredir la ley, ni su hijo que injustamente y sin causa mató a su hermano, sino tú. Son los hijos del Espíritu Santo. Hablando a varios cristianos, cuando escribe su Nisivim, su himno Nisivim. 27 o 28, depende en el manuscrito. Hay algunos lo encuentras el número 27, algunos número 28. Vino el diablo furioso, el que fue maldecido 7 veces. Todavía su espíritu está exaltado. Este hijo de María lo ha pisoteado mucho, porque es una serpiente que aún lucha, aunque esté aplastada. Himno, himno sobre el nacimiento de Cristo. Dice San Efrén. El Señor dijo que Satanás había caído del cielo. Aquel maldito se había exaltado a sí mismo, pero fue arrojado de su lugar alto. El pie de María pisó bajo el talón a aquel que con su talón había herido a Eva. Buenaventurado el que por su nacimiento lo postró. Increíble, increíbles palabras. San Prudencio, finales del año 300. La doncella pura da a luz, que ahora la serpiente está aplastada de cabeza bajo los pies femeninos. Bajo los pies femeninos. San Jacobo de Sarú, la Virgen Purísima y el ángel brillante hacen un maravilloso pacto de paz entre los habitantes celestiales y terrenales. Una doncella y un ángel se encuentran y tratan el asunto hasta que queda abolida la contienda entre el Señor y Adán. El grande, el diablo, que lo hizo caer entre los árboles, se perturba. Ya está siendo pisoteado y completamente derrotado, por lo que se ha logrado la reconciliación. Juan de Uvea, sermón sobre la concepción de Santa María. Adán, alégrate por María, Madre de Dios, porque por una mujer fuiste engañado por la serpiente y por una mujer también lo pisoteaste. San José, himnógrafo, tú diste a luz la alegría y mataste a la serpiente. Ahora vamos a escuchar los padres de la iglesia sobre Lucas 10. San Ireneo, el Señor de todos dio el poder del evangelio a sus apóstoles. Por ellos también hemos aprendido la verdad, es decir, la enseñanza del Hijo de Dios. El Señor les dijo, el quien a vosotros oye, a mí me oye.
Y el que a vosotros desprecia, desprecia yo, y el que me envió. San Cirilo de Alejandría. La autoridad que tenían para reprender a los espíritus malignos y a los el poder de aplastar a Satanás no les fue dado para que podría ser considerado con admiración. Se les dio así que Cristo sería glorificado por sus medios. Aquellos a quienes enseñaban creerían que Él era por naturaleza Dios. Él era por naturaleza Dios. Y el Hijo de Dios fue investido de tanta gloria y supremacía y poder. Supremacía y poder. Como para poder incluso otorgarle a otros el poder de pisotear a Satanás bajo sus pies. Wow. Como para poder incluso otorgarle a otros el poder de pisotear a Satanás bajo sus pies. San Cirilo. Crisóstomos. Entonces, para que no pensáramos que esto se refería a las bestias, añadió y sobre todo poder del enemigo. Increíble. Y estamos hablando, Crisóstomos, vamos a regresar. En Ireneo, escribiendo como 185, San Cirilo escribiendo los 400, yo digo 425, 428 aquí, y Crisóstomos escribiendo aquí como 380, 385. Luego tenemos Máximo de Turín, aquí escribiendo en los 400. Ya que poseemos al Señor Jesús, que nos ha liberado por su sufrimiento, miremosle siempre y esperemos la medicina para nuestras heridas de su signo. Es decir, si tal vez el veneno de la avaricia se extiende en nosotros, debemos mirar a Él y Él sanará a nosotros. Si nos pica el deseo malicioso del escorpión, debemos rogarle y Él nos curará. Si los mordiscos de los pensamientos mundanos se desgarran nosotros, debemos pedírselo y viviremos. Estos son los espirituales serpientes de nuestras almas. El Señor fue crucificado para aplastar a ellos. Él dice acerca de ellos: sobre serpientes pisaréis y escorpiones y no os harán daño. Wow. San Atanasio escribiendo en los 300. Pero ahora, por el poder de Cristo, los niños se burlan del placer que antiguamente alejaba a los ancianos, y las vírgenes pisotean firmemente los deseos del placer serpentino. Algunos también pisan al aguijón mismo del escorpión, es decir, del diablo, es decir, la muerte, y sin temer la destrucción, se convierten en testigos de la palabra. Pero muchos, abandonando las cosas terrenas, caminan con paso libre en el cielo, sin temer al príncipe del aire. Quiero enfatizar este punto. Con Pacheco no obtienes ninguna información teológica. Sin saberlo, muestra a San Ireneo y alegremente dice: mira, mira, Cristo aplasta la cabeza de la serpiente. Este hombre es un fraude y no debe ser tomado en serio. Sabe poco o nada sobre teología católica. Habla de textos críticos, pero no sabe nada de textos críticos. ¿Qué textos críticos de los padres está leyendo? Ninguno. ¿Qué ediciones críticas ha utilizado? Ninguno. Damas y caballeros, la escena de la apologética de habla hispana es un desastre. ¿Los católicos se van al protestantismo? ¿En realidad? ¿Por este fraude?
Si eres un protestante que apoya a este hombre, probablemente esté ahorrando el dinero que gana para hacerse otro tatuaje de un triángulo en el otro lado de su cuello. Me imagino eso, que está ahorrando el dinero que gana para hacerse otro tatuaje de un triángulo en el otro lado de su cuello. Pongámonos serios por un momento. Este es un hombre que idolatra a los personajes de dibujos animados borrachos. Maldice, insulta, pero es un fraude. ¿Has visto el texto bíblico? Hemos exegetado los textos. Estas enseñanzas, como puede ver, se predicaron en toda la era cristiana. La lectura mariológica del Génesis 3 se encuentra en la propia Biblia. Los primeros cristianos enseñaron esto. Y si hubieras entrado a una iglesia en la era apostólica y post-apostólica, habrías escuchado esto predicado desde el púlpito. ¿Sabes que es aún más vergonzoso para estafadores como Pacheco? Incluso los primeros reformadores protestantes, los primeros reformadores protestantes enseñaron exactamente lo mismo. Los primeros reformadores se aferraron a los dogmas marianos. Así que en cualquier fe a la que suscriba Pacheco, hay una evolución de creencias. Para Pacheco, la fe cristiana puede evolucionar sin cesar y para él no supone ningún problema. Ten cuidado de quién aprendes tu teología. Ten cuidado de quién aprendes tu teología. Con el debido respeto a nuestros hermanos y hermanas protestantes. Hay mejores teólogos que estos. Al final de todo esto, mis palabras pueden ser duras, pero son palabras para advertirles que no sigan a un hombre peligroso. Al final del día, orar por Pacheco. Está lleno de ira, rabia y odio, y claramente vive una vida dedicada a odiar a los católicos.